¿Sabías que se puede respirar por 70 años y nunca vivir de verdad un solo día? Suena absurdo, pero fíjate cuánta gente conoces que solo sobrevive. Se levantan temprano, van a un trabajo que odian, pagan deudas, se quejan, duermen y lo repiten una y otra vez. Eso no es vivir. Eso es estar atrapado en un ciclo que ni se nota. Y aquí la clave. Tu vida nunca va a cambiar solo porque lo desees. Solo cambiará cuando tus creencias y tus hábitos lo hagan. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cuántas de las decisiones que tomas cada día son realmente tuyas? La mayoría cree que tienen el control de su vida, que cada paso lo deciden de manera consciente. Pero la verdad es muy distinta. Aproximadamente el 95% de todo lo que haces diario sucede en automático. Es como si hubiera un programa invisible funcionando dentro de ti, controlando tus pensamientos, tus emociones, tus reacciones e incluso cuánto dinero logras ganar cada mes. Ese programa tiene un nombre: hábito. Yo viví esa realidad por mucho tiempo sin darme cuenta. Trabajaba en el departamento de bomberos en Toronto, convencido de que hacía lo correcto, dándolo todo, esforzándome al máximo. Pero había un problema. Por más que me esforzaba, el dinero nunca me alcanzaba y mi vida no progresaba. Tal vez conozcas a alguien así. Se levantan temprano todos los días, se parten el lomo trabajando, pero siempre terminan el mes endeudados, agotados y sin una gota de energía. Es frustrante, ¿a poco no? Lo que muchos no entienden es que el esfuerzo físico no es lo que determina el éxito. Si así fuera, todos los que trabajan duro serían millonarios. El verdadero poder reside en lo que se repite en silencio dentro de tu mente. Y aquí lo más interesante. Estos hábitos y paradigmas que rigen tu vida no los elegiste conscientemente. Se implantaron en tu subconsciente desde que eras chiquito. Piensa en cómo tus papás manejaban el dinero. Chance decían cosas como: el dinero no crece en los árboles. Hay que sudar la gota gorda para ganar cada peso. Los ricos son codiciosos. Sin que te dieras cuenta, esas creencias se fueron metiendo en tu sistema mental y con el tiempo se hicieron hábitos automáticos. Tú no pediste creerlas, pero hoy son las que deciden tus pasos y frenan todo tu potencial. Me acuerdo de un momento bien claro en mi vida cuando esto se hizo súper evidente. Ya había dejado la escuela, trabajaba en cosas pesadas y ganaba una miseria. Lo poquito que me entraba siempre se iba rapidísimo. Intentaba ahorrar, pero algo pasaba y el dinero se esfumaba. ¿Te ha pasado eso? ¿Que empiezas a guardar dinero y de repente aparece un gasto inesperado que se lo traga todo? Eso no es mala suerte. Es simplemente esa programación invisible actuando. Solo entendí la magnitud de este poder cuando encontré un libro que me cambió la perspectiva. Piensa y hazte rico, de Napoleon Hill. Ahí comprendí que mis fracasos no eran por falta de inteligencia o de esfuerzo, sino por una autoimagen limitada, sostenida por hábitos que me mantenían atrapado en la escasez. Fue como si me hubieran abierto los ojos. Por fin vi que mi vida por fuera era simplemente un reflejo de lo que tenía programado por dentro. Esto significa que cuando crees que estás decidiendo cambiar de carrera, emprender un negocio o simplemente ser más disciplinado con tu dinero, en realidad te topas con una pared invisible. Esta pared no es de piedra, sino de pensamientos automáticos. Y lo más traicionero es que ni te das cuenta de que está ahí. Crees que eliges libremente, pero es el programa el que elige por ti. Ponte a pensar. ¿Cuántas veces has empezado una dieta, un proyecto, un plan financiero y de repente, sin entender por qué, te rendiste? ¿Cuántas veces sentiste que estabas a punto de lograr un gran avance en tu vida, solo para que algo dentro de ti pisara el freno? Eso no es casualidad. Eso es simplemente el poder del hábito moldeando tu realidad. Y lo más peligroso es que los hábitos no solo afectan lo que haces, sino lo que crees que eres capaz de hacer. Definen tu identidad. Si tienes hábitos de escasez, miedo y autosabotaje, te ves como limitado, incapaz de lograr algo más grande. Pero si tus hábitos son de disciplina, enfoque y confianza, empiezas a creer que mereces prosperar
y actúas de acuerdo a eso. Esto lo viví en carne propia cuando abrí mi primera empresa de servicios de limpieza. No tenía estudios ni experiencia en negocios y, para serte franco, sin dinero para invertir. Pero para ese entonces ya estaba cultivando una nueva forma de pensar. En vez de repetir los viejos hábitos de rendirme ante la dificultad, elegí actuar diferente, persistir, creer. En el primer año, esa decisión me llevó a ganar más de $100,000. Todo esto simplemente porque empecé a entender y cambiar el programa interno que me guiaba. Este es el poder invisible que controla tu vida. Te puede mantener atrapado en una rutina de frustración o puede ser reprogramado para abrirte las puertas a una vida que ahora parece imposible. La pregunta es, ¿seguirás creyendo que tienes el control mientras repites los viejos patrones o asumirás la responsabilidad de cambiar el sistema que rige cada decisión que tomas? Porque una cosa es segura, hasta que no cambies ese programa, tu vida seguirá siendo solo una repetición del pasado. ¿Cuántas veces te has dicho, esta vez será diferente, ahora sí voy a cambiar mi vida? Y al principio, de verdad parecía que las cosas tomaban un nuevo rumbo. Empezabas con energía, con confianza, creyendo que tenías el control. Pero poco después todo se venía abajo y te encontrabas de vuelta en los mismos viejos hábitos, los mismos resultados, la misma vida de antes. Esto no es una coincidencia. Esto no pasa porque seas débil o porque te falte disciplina suficiente. Esto sucede porque hay una programación invisible dentro de ti, una especie de código que rige tus pensamientos y tus acciones. A esta programación se le llama paradigma. Es un conjunto de creencias, patrones y hábitos que tú no elegiste conscientemente, pero que se instalaron en ti desde que eras niño. Piénsalo. ¿Nunca te has dado cuenta de cuánta gente termina repitiendo los mismos patrones de sus papás? Papás que batallaron con el dinero y sus hijos crecen para enfrentar las mismas broncas económicas. Papás que vivieron relaciones inestables y sus hijos, más tarde, repiten historias muy similares. No es mala suerte. Es simplemente el paradigma que se pasa como una herencia invisible. Esto lo viví yo mismo. Yo creía que no era capaz de lograr nada grande en la vida, y esa creencia no apareció de la nada. La formó el ambiente en el que crecí, las voces que me decían que no era lo suficientemente bueno, que no tenía estudios, que mi destino era trabajar duro hasta el fin de mis días. Ese tipo de pensamiento no solo moldeó mis decisiones, sino también mis sentimientos. Estaba atrapado en un ciclo de baja autoestima y poca ambición. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Yo creía que era lo normal, que así le pasaba a todo el mundo. El paradigma funciona como un sistema de autoprotección subconsciente. No busca el éxito, simplemente busca mantenerte dentro de lo conocido, aunque eso conocido sea dolor, frustración o escasez. Por eso, cuando intentas salir de tu zona de confort, algo dentro de ti te jala de regreso. Al subconsciente no le interesa lo que es mejor para ti, le interesa lo que ya le es familiar, y lo familiar, por doloroso que sea, es cómodo para la mente. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Has querido dejar el trabajo que te chupa la energía, empezar tu propio negocio, mudarte a una nueva ciudad, iniciar una relación sana, pero sentías como si una fuerza invisible te estuviera deteniendo? Esa fuerza es el paradigma en acción. Crea una especie de prisión sin barrotes. Miras a tu alrededor y no ves las cadenas, pero ahí están, moldeando tus actitudes cada bendito día. Y aquí viene una revelación liberadora. Tú no naciste con estas cadenas. Te las pusieron y por lo tanto se pueden quitar. Todo lo que se aprende se puede desaprender. Todo lo que se programó se puede reprogramar. Esto requiere conciencia, repetición y la valentía de actuar diferente. Pero es posible. Recuerdo una época cuando estaba en el departamento de bomberos. El trabajo era seguro, estable, pero no me hacía sentir vivo. En el fondo soñaba con algo más grande, pero mi mente me decía, no te arriesgues, lo vas a perder todo, no eres capaz. Y casi me lo creía. Hasta el día que me di cuenta de que esas voces no eran mías, eran ecos de una programación que había heredado. Cuando entendí que podía cambiar esto, se abrió una nueva puerta para mí.
El paradigma te hace creer que ya lo has intentado todo, cuando en realidad solo lo has intentado con las mismas viejas creencias. Es como cambiarte de ropa, pero seguir siendo la misma persona por dentro. El resultado de afuera nunca cambia hasta que el programa de adentro se modifica. Y la verdad es que no estás atrapado por nada más que tus propias creencias. No te atan tu situación económica, tu pasado o la historia de tu familia. Simplemente sigues un guión escrito por hábitos y pensamientos repetidos, y ese guión se puede reescribir. Pero para hacer eso, necesitas tomar el control, dejar de esperar a que las cosas cambien solas y empezar a desafiar las viejas ideas que te limitan. Lo que crees sobre el dinero, sobre el éxito, sobre las relaciones, sobre ti mismo, nada de eso es absoluto. Solo son programas instalados en ti. Si hoy te sientes incapaz, limitado o atrapado, debes saber que esa no es la verdad. Es simplemente el paradigma actuando en silencio. Y el primer paso para vencerlo es reconocerlo. Porque en el momento en que te das cuenta de que no estás condenado, sino simplemente programado, nace en ti la libertad de elegir una nueva vida. El miedo es uno de los mayores ladrones de sueños que existen. No aparece para protegerte, como podrías creer, sino más bien para mantenerte atado a lo que ya conoces. Frecuentemente surge disfrazado de prudencia, de lógica, hasta de la voz de la razón. Lo sé porque lo he vivido intensamente. Cuando consideré abrir mi primer negocio, todo mi interior me gritaba que era una locura. No tenía educación formal, ni un peso extra, ni experiencia en administración. Mi mente enlistaba un montón de razones por las que no funcionaría. Lo vas a perder todo, vas a hacer el ridículo, vas a fracasar, vas a demostrar que eres incapaz. Pero había algo dentro de mí, un deseo silencioso, que me urgía. Atrévete a dar el salto. Y esa fue la batalla más cañona de mi vida. Enfrentar a un enemigo que nadie más podía ver, pero que me paralizaba desde dentro. El miedo no es real de la manera en que lo percibimos. No está en el futuro, no es una amenaza concreta. Es simplemente una reminiscencia, un recuerdo del pasado que tu subconsciente usa para detenerte. Por eso sientes miedo incluso cuando estás a punto de hacer algo positivo. Piensa en cuando decidiste ahorrar dinero, cambiar tu dieta, confesar tus sentimientos a alguien o empezar un proyecto. No había ningún peligro físico, pero aún así sentías un nudo en la panza, esa sensación de riesgo. Esto sucede porque tu mente asocia lo nuevo con lo desconocido, y para tu mente lo desconocido equivale a peligro. Y aquí viene una reflexión poderosa. ¿Cuántas oportunidades has dejado ir por culpa de este miedo? ¿Cuántas veces estuviste a punto de algo que podía cambiar tu vida y te echaste para atrás? El miedo te hace creer que te estás protegiendo, pero en realidad te está robando la oportunidad de crecer. Yo casi no abro mi empresa por esto, y si hubiera cedido, probablemente me habría quedado atorado en chambas que me dejaban vacío, viviendo al día, sin futuro. Recuerda una cosa, la valentía no es la ausencia de miedo. La valentía es actuar a pesar de él. Cuando decidí dar ese paso, me temblaban las manos, el corazón me latía a 1000, y mi mente seguía gritando que era una locura. Pero avancé, y en el momento en que cruzas esa barrera, algo extraordinario sucede. Descubres que el miedo no tenía sustancia. Era solo un fantasma proyectado por tu mente. Y cada vez que confrontas ese fantasma, pierde su fuerza. Es interesante notar que, según investigaciones de Harvard Business Review, alrededor de 80% de las personas abandonan proyectos personales en menos de un mes. No porque sean incapaces, sino porque no soportan la incomodidad inicial que el cambio trae consigo. Es siempre el miedo disfrazado de lógica lo que los hace rendirse. Y la cosa es que, al cederle al miedo, refuerzas aún más ese programa dentro de ti. Cada vez que te rindes, tu mente aprende que es peligroso intentar. Pero hay una forma de romper este ciclo. Cuando surja el miedo, hazte una pregunta simple. ¿Esto es un hecho o es solo una historia que me he creído? A menudo te darás cuenta de que no hay evidencia concreta, solo un eco del pasado.
Cuando me di cuenta de esto, aprendí a usar el miedo como una señal. Cada vez que sentía miedo, entendía que estaba a punto de crecer, de cruzar a una nueva etapa. Recuerdo una vez que tuve que hablar en público por primera vez. El miedo era casi insoportable. Pensé, ¿y si se me olvida lo que tengo que decir? ¿Y si se burlan de mí? ¿Y si fracaso? Pero aún temblando me subí al escenario, y ese día descubrí que mi mayor enemigo no era el fracaso, sino el miedo a fracasar. Después de eso, hablar en público se convirtió en una de las mayores fortalezas de mi vida. Y quizá necesites escuchar esto ahora. El miedo no desaparecerá antes de que actúes. Desaparecerá porque actuaste. La diferencia entre las personas que logran grandes cosas y las que se quedan estancadas no es que unas no sientan miedo y otras sí. Todos lo sienten. La diferencia es que algunas decidieron avanzar a pesar del miedo. Así que la próxima vez que sientas esa voz dentro de ti, tratando de paralizarte, entiende esto. No es una señal para detenerte, es una señal de que vas por el camino correcto. Es la prueba de que te estás alejando de la programación vieja y acercándote a la vida que realmente deseas. Y si hay una verdad que he aprendido a lo largo de mi camino, es esta. El miedo es siempre más pequeño de lo que imaginas, y la libertad es siempre más grande de lo que soñaste. Durante años, creí que la solución a mis problemas era echarle más ganas. Veía a la gente a mi alrededor diciendo, si le echas suficientes ganas, si trabajas duro, todo va a salir bien. Así que me metí de lleno en esa mentalidad. Trabajaba horas extra, agarraba varios puestos, aceptaba cualquier encargo que se me presentara. Pero al fin de mes, la realidad siempre era la misma. Cuentas atrasadas, deudas que se amontonaban y la sensación de correr en una caminadora. Exhausto, pero sin avanzar nada. Y quizá eso te suene familiar. ¿Cuántas veces has creído que la respuesta estaba en sacrificarte más, dormir menos, agarrar más chambas, abrazar responsabilidades que ni siquiera eran tuyas? ¿Cuántas veces has pensado, si solo le echo más ganas, mi vida cambiará? La verdad es que el esfuerzo sin dirección no te lleva a la abundancia, te lleva a quemarte. Hay una creencia muy arraigada en nuestra cultura de que el valor de una persona se mide por cuánto sufre o cuánto trabaja físicamente. Pero eso no es más que programación vieja. Si trabajar duro fuera la clave de la riqueza, entonces albañiles, personal de limpieza, agricultores y tantos otros trabajadores que cargan el mundo sobre sus hombros serían millonarios. Pero sabemos que ese no es el caso. La diferencia no está en el sudor, está en la mentalidad que guía cada acción. Recuerdo cuando limpiaba oficinas. Era verdaderamente dedicado. Me pasaba horas tallando pisos, recogiendo la basura, dejando todo impecable. Pero aún así, nunca me sobraba un solo peso. Hasta que un día me di cuenta de algo obvio. Por mucho que tallara, esa chamba siempre tendría un tope, un límite. Podía aumentar mi esfuerzo, pero nunca tendría libertad. Lo que me faltaba no era fuerza bruta o más trabajo, era un cambio en mi chip. Y aquí es donde entra la clave, separando a los que se quedan atorados en el modo de supervivencia de los que alcanzan la abundancia. Las personas que prosperan no son necesariamente las que trabajan más duro, son las que aprendieron a pensar diferente, a crear soluciones, a ver oportunidades donde otros solo ven barreras. Richard Branson, por ejemplo, no construyó el imperio Virgin porque trabajó más horas que nadie. Él prosperó porque se atrevió a pensar fuera de la caja, crear negocios innovadores y, lo más importante, porque nunca creyó que el esfuerzo físico por sí solo fuera suficiente. Entendió que necesitaba cambiar el juego mental antes de mover cualquier pieza en el tablero de la vida. ¿Te has preguntado por qué tanta gente tiene 2 o 3 trabajos y aún así sigue atrapada en deudas? Es porque están tratando de resolver un problema interno solo con esfuerzo externo. El trabajo duro sin una transformación en la mentalidad es como intentar llenar una cubeta con fugas. Por mucha agua que le eches, siempre se escapará. Aprendí que la verdadera prosperidad comienza cuando cambias tus hábitos de pensamiento.
Cuando dejas de verte como alguien limitado a intercambiar tiempo por dinero y empiezas a percibirte como alguien capaz de crear valor, ideas y soluciones. Es en ese momento que aparecen las oportunidades, surgen las conexiones y se abren puertas antes invisibles. Y no te equivoques, esto no significa abandonar el trabajo o esperar que las cosas caigan del cielo. Significa trabajar de forma inteligente, guiado por una nueva mentalidad. Significa usar tu energía estratégicamente, en lugar de gastarla en un ciclo que nunca acaba. Yo solo empecé a prosperar una vez que entendí esto. Y hasta el día de hoy, veo gente que sigue creyendo que la respuesta está únicamente en más esfuerzo, cuando, en realidad, la respuesta siempre ha estado en cambiar su forma de pensar. Así que, pregúntate, ¿estás repitiendo el patrón de trabajar más y seguir en el mismo lugar? ¿O estás dispuesto a detenerte, cambiar tus hábitos mentales y, desde ahí, transformar el valor de tu trabajo en algo que realmente multiplique tu vida? Porque al final, no se trata de cuánto trabajas, sino de cómo piensas antes de empezar a trabajar. Mucha gente cree que el éxito es el resultado de talento extraordinario o circunstancias a favor. Pero lo que realmente transforma la vida de alguien son los hábitos que esa persona elige cultivar todos los días. El ejemplo más impactante que siempre viene a mi mente es el de Oprah Winfrey. Ella no nació rodeada de privilegios. Al contrario, enfrentó pobreza, rechazo y situaciones dolorosas en la infancia que fácilmente podrían haberla condenado a una vida con limitaciones. Pero en lugar de quedar atrapada por ese pasado, ella creó un hábito sencillo pero poderoso: la gratitud diaria. Cada día, sin falta, anotaba 5 cosas por las que se sentía agradecida. Podría parecer demasiado insignificante, casi ingenuo, pero no lo fue. Este acto, repetido con intención y emoción, cambió por completo su vibración. La gratitud no solo la hizo sentir mejor, sino que también la alineó con nuevas oportunidades, personas y circunstancias. Este hábito moldeó su identidad, transformó la percepción que tenía de sí misma y, consecuentemente, la realidad a su alrededor empezó a cambiar. No fue suerte, fue constancia, y esto me hizo reflexionar profundamente. ¿Cuánta gente conoces que se la pasan quejándose, hablando de lo que no tienen, de las cuentas que no pueden pagar, de los problemas en la chamba? Sus mentes están condicionadas a ver lo que falta, y este hábito emocional genera una vibración de escasez. Y, como la vida siempre responde a lo que emites, siguen atrayendo más de lo mismo. Mientras tanto, alguien como Oprah eligió, incluso en medio del dolor, cultivar un hábito que elevó su frecuencia. Yo mismo viví esta experiencia. Hubo días en que parecía imposible ser agradecido. Limpiaba oficinas, ganando menos de lo que gastaba, y cada vez que intentaba salir de ese hoyo, algo me arrastraba de vuelta. Pero cuando entendí el poder de la gratitud, empecé a aplicarla incluso cuando todo parecía ir mal. Anotaba cosas sencillas: una taza de café calientito por la mañana, una plática a gusto, incluso el simple hecho de estar vivo y tener otro día para volver a intentar. Al principio me parecía ridículo, pero poco a poco empezó a cambiar mi estado interno. Y cuando lo interno cambia, lo externo responde inevitablemente. La ciencia lo confirma. Investigaciones en psicología positiva demuestran que practicar la gratitud altera la química cerebral, impulsando la liberación de dopamina y serotonina, que son neurotransmisores ligados al bienestar y la motivación. Las personas que cultivan este hábito no solo se sienten más felices, sino que también toman mejores decisiones, tienen relaciones más sanas y pueden manejar los desafíos con mayor resiliencia. Ahora ponte a pensar conmigo. ¿Cuántas oportunidades ya dejaste ir simplemente porque estabas en una mentalidad de queja o de miedo? ¿Cuántas veces pudo haber surgido una buena idea o una solución clara, pero estabas tan clavado en lo que te faltaba que no pudiste ver lo que tenías enfrente? Esto es precisamente lo que separa a alguien que repite el pasado de alguien que crea un futuro. El hábito de la gratitud, practicado todos los días, funciona como un entrenamiento para tu cerebro.
Es como sintonizar la antena de un radio para cachar una frecuencia diferente. A lo mejor quieres éxito, pero si tu frecuencia está sintonizada en la escasez, no vas a conectar con la estación del éxito. Cuando entrenas tu mente para conectar con la positividad que ya está presente, cambias tu frecuencia. Y este cambio abre puertas que antes eran invisibles. Oprah construyó una vida extraordinaria porque decidió practicar un hábito sencillo, pero poderoso. Y esto nos muestra una verdad no negociable. No son las circunstancias las que definen quién vas a ser, sino los hábitos que eliges cultivar a pesar de las circunstancias. Si ella logró convertir una infancia de dolor en un imperio de éxito, imagínate lo que tú puedes hacer con la vida que ya tienes hoy. Todo empieza con una elección, y esa elección se hace a diario, en el silencio de tus pensamientos, en el ritual de tus acciones. El hábito correcto puede cambiar no solo lo que haces, sino en quién te conviertes. ¿Cuántas veces has empezado algo lleno de energía y motivación, creyendo que por fin habías encontrado el camino correcto, solo para darte cuenta de que, poco tiempo después, todo se desmoronaba? Empiezas una dieta, pero una semana después te encuentras volviendo a tus viejos hábitos alimenticios. Decides ahorrar dinero, pero de repente sale un gasto inesperado y todo se esfuma. Empiezas un proyecto lleno de entusiasmo, pero de la nada te cachas posponiendo, poniendo pretextos para no seguir. Esto no es coincidencia, no es mala suerte, y ciertamente no es falta de capacidad. Es simplemente la vieja programación interna, tu yo de antes, haciendo todo para arrastrarte de regreso a tu zona de confort. Este ciclo de autosabotaje es uno de los mayores obstáculos que enfrenta la gente, y no ocurre porque te falte fuerza de voluntad, sino porque tu mente está programada para resistirse a lo nuevo. El subconsciente no busca el crecimiento, busca lo familiar. Prefiere repetir patrones conocidos, incluso dolorosos, antes que abrirse a algo diferente que representa lo desconocido. Por eso, cada vez que intentas cambiar, aparece esta fuerza invisible. Crea pretextos, despierta miedos, te hace creer que no es el momento adecuado, que no eres lo suficientemente bueno, o que es mejor esperar. Y sé lo frustrante que puede ser esto. Lo he vivido muchas veces. Cuando decidí renunciar a mi trabajo en el departamento de bomberos y empezar mi propio negocio, todas las señales internas me decían que era una locura. Mi subconsciente quería mantenerme a salvo, incluso si a salvo significaba una vida limitada. Fue en ese momento que entendí que si cedía, pasaría el resto de mi vida repitiendo los mismos ciclos, año tras año, sin nunca vivir de verdad. Ahora, a lo mejor te estás dando cuenta de que este mismo patrón se ha repetido en tu vida infinidad de veces. ¿Te reconoces en estos altibajos? ¿Notas cómo, cada vez que estás a punto de avanzar, algo dentro de ti encuentra la forma de sabotearlo? Este es el ciclo. No va a desaparecer solo. Solo se rompe cuando decides conscientemente tomar el control, reconoces el juego que se está jugando dentro de tu mente y eliges no ser manipulado por él nunca más. Y por eso, si te has quedado conmigo hasta aquí, quiero hacerte una invitación. Si sientes que estas palabras te están haciendo sentido, si estás viendo este ciclo en tu propia vida, suscríbete al canal ahora y dale me gusta a este video. Este simple gesto es más que un botón. Es un compromiso contigo mismo. Eres tú diciendo, reconozco este ciclo y decido enfrentarlo. Cada pequeña acción cuenta cuando se trata de reprogramar tu mente, e incluso ese clic es una señal de que estás dispuesto a actuar diferente. El autosabotaje no es el final de tu historia, es simplemente una prueba. Y cada vez que actúas a pesar de él, debilitas la vieja programación y fortaleces la nueva versión de ti mismo. Ponte a pensar, ¿qué pasaría si por primera vez no te rindieras a la mitad del camino? ¿Qué pasaría si incluso sintiendo miedo, duda o incomodidad continuaras? La verdad es que la vida que deseas ya te está esperando, pero solo puedes experimentarla cuando dejas de ceder al ciclo viejo y decides de una vez por todas
que no vas a repetir la misma historia. La elección es tuya y el momento es ahora. El cambio es incómodo y es precisamente esta incomodidad la que evita que la mayoría de la gente transforme sus vidas. El subconsciente humano está programado para buscar seguridad, y seguridad, para él, significa lo que ya se conoce, incluso si lo familiar trae dolor, frustración o escasez. Por eso, tanta gente se queda en trabajos que les quitan la energía, en relaciones que no los hacen felices, o en rutinas que los asfixian. En el fondo, saben que merecen más, pero la incomodidad del cambio parece insoportable. Así que eligen el sufrimiento conocido sobre la incertidumbre liberadora. Yo viví esta realidad muy claramente. Hubo un tiempo en que yo ganaba menos de lo que gastaba. Trabajaba limpiando oficinas y cada centavo que ganaba ya estaba comprometido con deudas. Me esforcé al máximo, pero nada cambió. Sabía que necesitaba transformar mi realidad, pero la idea de hacer algo diferente me aterraba. Lo nuevo me exigía desafiar todo lo que creía sobre mí mismo. Me demandaba enfrentar críticas, juicios, la posibilidad de fracaso. Y la incomodidad de eso parecía mayor que el dolor que ya conocía. Pero llegó un momento en que me di cuenta de que quedarme en el mismo lugar sería mucho más costoso que pagar el precio de la incomodidad inicial. Este es el dilema que mucha gente enfrenta. Dicen que quieren cambiar, pero no aceptan las exigencias que el cambio requiere. Porque sí, el cambio tiene un precio. Es incómodo pensar diferente a tu familia, actuar diferente a tus amigos, soñar más grande que la mayoría a tu alrededor. Esto genera miedo, inseguridad, críticas. Pero ¿sabes qué pasa si no pagas ese precio? Te quedas estancado en el mismo ciclo, reviviendo los mismos resultados año tras año. La ciencia también confirma este patrón. Estudios sobre el comportamiento humano demuestran que el cerebro es adverso a lo desconocido. Cuando intentas cambiar un hábito, tu mente reacciona como si estuviera enfrentando una amenaza real. Activa alertas de miedo y resistencia, precisamente para empujarte de regreso a lo que ya conoce. Esto significa que la sensación de incomodidad que experimentas no es prueba de que no va a funcionar, sino más bien prueba de que vas por buen camino. Es la señal de que estás rompiendo viejos patrones. Recuerdo la primera vez que decidí invertir mi tiempo y energía en algo que no tenía garantía. Todo dentro de mí gritaba que estaba cometiendo un error, que era mejor quedarme donde estaba, que no podía darme el lujo de dar ese paso. La incomodidad fue enorme, pero cuando crucé esa barrera, me di cuenta de algo que nunca olvidé. La incomodidad es solo temporal, pero los resultados del cambio son permanentes. Y a lo mejor tú también has sentido esto. ¿Cuántas veces has pensado en cambiar de profesión, emprender un negocio, mejorar tu salud, arriesgarte a algo nuevo, pero te echaste para atrás porque la incomodidad parecía insoportable? Ahora, imagínate cómo sería tu vida si, en ese momento, hubieras continuado incluso con miedo. ¿Cuánto progreso podrías haber logrado ya? La incomodidad es el precio de la transformación. No hay forma de evitarla. Pero hay una gran diferencia entre la incomodidad del cambio y la incomodidad del estancamiento. Una es temporal y lleva a la libertad. La otra es eterna y lleva al arrepentimiento. Así que, cada vez que sientas esa presión en el pecho, esa resistencia interna, recuerda, es simplemente la prueba de que estás cruzando el territorio que separa a quien eres hoy de quien puedes llegar a ser. La incomodidad es el boleto que necesitas pagar para vivir de verdad. Hay algo muy potente en observar ejemplos de personas que llegaron a la cima y luego lo perdieron casi todo, no por falta de talento u oportunidades, sino porque no lograron cambiar los hábitos internos que los sostenían. Mike Tyson es un claro ejemplo de esto. Era considerado un genio del boxeo, uno de los atletas más talentosos y temidos de todos los tiempos. Tenía fuerza, velocidad, técnica, disciplina física. Alcanzó fama mundial y acumuló cientos de millones de dólares en premios y contratos. Sin embargo, a pesar de todo ese triunfo externo, internamente albergaba hábitos destructivos y creencias limitantes que a la larga lo llevaron a la ruina. Lo que realmente derribó a Tyson no fue una falta de habilidad en el ring,
sino más bien una profunda carencia de fortaleza mental y emocional para manejar el inmenso éxito que había logrado. Su impulsividad, la falta de control emocional y el enredo con adicciones y relaciones tóxicas se volvieron más fuertes que el talento puro que lo había llevado a la cima. En poco tiempo, su fortuna se esfumó, los escándalos acapararon los titulares y la imagen del campeón quedó opacada por historias de bancarrota y desorden. Este ejemplo demuestra claramente que no importa qué tan alto llegues, si tu ser interior sigue encadenado a viejos patrones, tu viejo yo inevitablemente encontrará la forma de arrastrarte de vuelta. Y eso, de verdad, es una lección para todos nosotros. ¿Cuántas veces te has sentido que avanzabas mucho, que las cosas por fin se acomodaban, solo para que de repente algo saliera mal, como si todo se desmoronara sin explicación? Tal vez lograste ahorrar algo de dinero, pero luego surgió un gasto inesperado que se llevó todos tus ahorros. Quizás encontraste una oportunidad de crecimiento en el trabajo, pero la inseguridad te hizo echarte para atrás. A lo mejor empezaste una relación sana, pero luego tus viejos comportamientos resurgieron y pusieron todo en riesgo. Esto no es mala suerte, es simplemente la fuerza persistente de un viejo patrón que intenta mantenerte atado al mismo nivel. El éxito no se sostiene solo con talento o trabajo duro, florece con una transformación interna. Por eso, muchísimas personas alcanzan picos momentáneos de prosperidad solo para regresar al punto de partida. El patrón interno ejerce una fuerza mayor que cualquier logro externo, y hasta que cambies fundamentalmente tu marco mental y los hábitos que sustentan tu identidad, tu vida seguirá siendo inestable, fluctuando entre triunfos y tropiezos. La historia de Tyson demuestra claramente que no puedes depender solo del esfuerzo momentáneo o de los resultados inmediatos. Si no hay consistencia interna, si los nuevos hábitos no están moldeando tu identidad, tarde o temprano, el viejo yo regresa a retomar el control. El verdadero éxito no es solo llegar a la cima, es tener la arquitectura interna para permanecer ahí. Y quizás esta es una de las reflexiones más cruciales que puedes hacer ahora mismo. ¿Estás construyendo solo resultados externos o estás fortaleciendo la base interna que sostendrá esos resultados? Porque lo que realmente distingue a quienes prosperan de quienes fracasan no es lo que adquieren, sino la persona en la que se convierten para mantener esa adquisición. El talento puede abrir puertas, pero solo los hábitos correctos las mantienen abiertas. Existe una inclinación común a creer que cambiar hábitos, pensamientos y comportamientos es algo místico, casi mágico, pero no lo es. La transformación interna está respaldada por la ciencia. La neurociencia revela que el cerebro humano es altamente adaptable. No es una estructura fija, como muchos suponen, sino plástica, capaz de remodelarse con cada experiencia, pensamiento y repetición. Este fenómeno se conoce como neuroplasticidad. Esto implica que cada vez que repites constantemente una nueva acción o un nuevo pensamiento, literalmente forjas nuevas conexiones neuronales. Y cuanto más las repites, más fuertes se vuelven estas conexiones, hasta que lo que alguna vez se sintió desconocido se vuelve natural, automático, una parte intrínseca de quién eres. Esta idea aclara por qué tantos hábitos son tan difíciles de romper, y al mismo tiempo, por qué es posible forjar una nueva vida a través de nuevas prácticas. Imagina tu cerebro como un sendero en el bosque. El camino más transitado permanece despejado, abierto y fácil de recorrer. Los caminos menos usados se llenan de maleza, cubiertos de ramas y hojas. Esto es precisamente lo que ocurre con tus hábitos. Los caminos más pisados son los que tu mente sigue sin pensarlo conscientemente. Si reaccionas constantemente con miedo, inseguridad o duda, ese es el camino abierto. Pero si empiezas a forjar una nueva respuesta, aunque al principio se sienta difícil, estás abriendo un nuevo camino. Y con cada repetición, este nuevo camino se vuelve más claro, hasta que finalmente se convierte en el dominante. Yo viví esto muy vívidamente. Cuando decidí cambiar mi mentalidad sobre el dinero,
Comencé con un hábito simple: preguntarme con cada decisión si venía de una vieja mentalidad de escasez o de una nueva de abundancia. Al principio era agotador. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, esta práctica se volvió automática. Y fue precisamente esta transformación la que me llevó a resultados completamente diferentes, porque mis hábitos mentales comenzaron a guiarme en una nueva dirección. Estudios adicionales indican que la repetición no solo altera las conexiones cerebrales, también influye en la química corporal. Cuando cultivas pensamientos positivos y estableces nuevos hábitos, neurotransmisores como la dopamina y la serotonina se liberan con más frecuencia. Esto no solo eleva tu estado de ánimo, sino que también aumenta tu disposición a actuar. El cuerpo y la mente se alinean, reforzando el nuevo patrón. Por eso, el cambio de hábitos no se trata solo de disciplina, sino de forjar una nueva identidad que esté apoyada tanto por el cerebro como por el cuerpo. Ahora piensa en el impacto de esto en tu vida. Por ejemplo, si cultivas el hábito de ahorrar una pequeña cantidad diaria, aunque sean solo unos cuantos dólares, no solo estás reforzando una nueva práctica financiera, sino que también estás fomentando una nueva mentalidad de prosperidad. Si al despertar, desarrollas el hábito de afirmar metas y visualizar tu vida ideal, estás entrenando tu cerebro para percibir posibilidades que antes eran invisibles. Si cada día optas por actuar con valentía en lugar de miedo, estás reprogramando tu sistema nervioso para entender que lo desconocido no es una amenaza, sino una oportunidad. Me gusta imaginar esto como si estuviéramos esculpiéndonos constantemente. Cada pensamiento, cada repetición, cada elección es un golpe de cincel que da forma a la escultura de nuestra identidad. La pregunta es, ¿estás reforzando los viejos patrones que te mantienen atado o estás esculpiendo conscientemente una nueva versión de ti mismo? La idea central es que el cambio no sucede de afuera hacia adentro. No es el entorno, no es la economía, no es la suerte lo que dicta tus resultados. Es un proceso de adentro hacia afuera. Una vez que comprendes que tu cerebro puede ser remodelado a través de hábitos y pensamientos repetidos, te das cuenta de que realmente tienes el control. No totalmente en control de lo que sucede a tu alrededor, pero ciertamente en control de quién eliges ser frente a ello. La ciencia ya ha demostrado que no hay límite de edad para esto. No importa si tienes 20, 40 o 70 años, tu cerebro es capaz de cambiar, de adaptarse, de forjar nuevas posibilidades. Y cuando te comprometes a fomentar nuevos hábitos, no solo mejoras tu vida, redefines quién eres. Esta es la verdadera revolución, aprovechar la ciencia a tu favor para transformar hábitos en identidad e identidad en destino. Quiero proponerte algo sencillo pero profundamente poderoso, algo que puede redefinir por completo cómo percibes la vida y los resultados que logras. El concepto es directo. Elige un hábito, solo uno, y practícalo consistentemente durante 21 días sin interrupción. Puede parecer un periodo corto, pero estos 21 días son suficientes para empezar a abrir un nuevo camino dentro de tu cerebro, permitiendo que tu mente y cuerpo comiencen a reconocer que estás forjando una nueva identidad. No necesita ser algo grandioso. De hecho, cuanto más sencillo, mejor. Podría ser levantarte 30 minutos antes y usar ese tiempo para leer algo edificante para tu mente. Podría ser escribir tus metas en papel todos los días antes de salir de casa. Podría ser practicar la gratitud, enumerando 3 cosas que ya tienes en tu vida, por las que estás agradecido. Podría ser decir una afirmación frente a un espejo, una que refleje en quién aspiras convertirte. Lo que realmente importa no es la magnitud del hábito, sino la consistencia inquebrantable con la que lo practicas. Al principio, encontrarás resistencia. Se sentirá incómodo, como si usaras la mano izquierda para cepillarte los dientes cuando siempre has usado la derecha. Parecerá raro, incluso sin sentido a veces, pero esta misma incomodidad es un claro indicador de que te estás liberando de la vieja programación. Es la prueba de que estás forjando una nueva vía neuronal, y esto exige tanto energía como atención enfocada. Yo viví esto muy vívidamente.
Cuando decidí cambiar mi mentalidad sobre el dinero, comencé con un hábito simple: preguntarme con cada decisión si venía de una vieja mentalidad de escasez o de una nueva de abundancia. Al principio era agotador. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, esta práctica se volvió automática. Y fue precisamente esta transformación la que me llevó a resultados completamente diferentes, porque mis hábitos mentales comenzaron a guiarme en una nueva dirección. Ahora, imagina qué pasaría en tu vida si, durante 21 días consecutivos, canalizaras tu energía en un solo hábito que fortalezca la identidad que deseas construir. Ya sea disciplina, confianza, salud o prosperidad, el enfoque específico no importa. Si te mantienes firme en este compromiso, notarás un cambio no solo en cómo te sientes, sino también en las oportunidades que empiezan a materializarse a tu alrededor. Porque cuando alteras cómo te comportas diariamente, también cambias la frecuencia que le transmites al mundo. La investigación indica que cuando una acción se repite consistentemente, deja de exigir esfuerzo consciente y se automatiza por el cerebro. Por eso, los hábitos son tan potentes. Conservan energía, esculpen tu identidad y con el tiempo se convierten en la base invisible que sustenta todos tus resultados. Al final de 21 días, no solo estarás realizando una acción, estarás demostrándote a ti mismo que eres capaz de cambiar. Así que, aquí está el reto. Elige un hábito que se alinee con la vida que aspiras a crear. Hazlo tu prioridad inquebrantable durante los próximos 21 días. Sin interrupciones, sin excusas, sin negociaciones internas. Simplemente hazlo. Y al final de este periodo, observa el impacto que esta práctica sencilla tuvo en tu energía, tu mentalidad e incluso en las oportunidades que comenzaron a acercarse a ti. Quizás por primera vez en mucho tiempo te des cuenta de que, sí, eres capaz de cambiar. Y una vez que te demuestres esto a ti mismo, nada más podrá detener tu transformación. Nunca se me olvida una historia que viví en uno de mis eventos en Atlanta. Se me acercó una joven y me contó que durante años había trabajado en una oficina pequeña, ganando muy poco y sintiéndose invisible. Decía que se veía a sí misma como una persona común y corriente, sin verdaderas oportunidades de crecimiento, y que esto se reflejaba en todo. En su forma de vestir, en su forma de hablar, incluso en su forma de caminar. Pero después de escuchar una de mis grabaciones sobre autoestima, decidió adoptar un hábito aparentemente sencillo. Cada mañana, antes de salir de casa, se miraba al espejo y repetía en voz firme: «Soy una mujer exitosa, soy segura, soy próspera». En los primeros días, ella misma confesó que le parecía ridículo, como si se estuviera echando mentiras a sí misma. Pero continuó, y algo interesante empezó a suceder. Poco a poco, no solo repetía las palabras, sino que empezó a creerlas. Su postura cambió, su forma de vestir cambió, su forma de hablar en el trabajo cobró más seguridad. Y cuando su identidad cambió desde dentro, su entorno respondió. En unos cuantos meses recibió un ascenso. En un año abrió su propia empresa de consultoría. Esta transformación no ocurrió porque alguien le ofreciera una oportunidad de la nada, sino porque ella cambió la forma en que se veía a sí misma en el espejo. El espejo nunca miente. No solo refleja tu imagen física, sino principalmente la percepción que tienes de ti mismo. Cuando te ves y percibes a alguien limitado, indigno, débil, esa identidad se manifiesta en tus actitudes del día a día. Hablas con menos convicción, tomas decisiones con inseguridad, rechazas oportunidades porque crees que no estás preparado. Pero cuando construyes una nueva autoimagen, esa identidad se expresa en tu forma de caminar, de hablar y de actuar, y transforma inevitablemente los resultados que atraes. Es importante entender que esto no es fingimiento. No se trata de engañar a los demás, sino de reprogramar la forma en que te ves a ti mismo. Fingir es cuando dices algo sin creerlo, pero cuando repites una afirmación con constancia, tu subconsciente comienza a aceptar esta nueva idea como verdad. Y una vez que esta nueva verdad se instala, tu cuerpo, tu mente y tus acciones empiezan a actuar en armonía con ella. Yo mismo lo viví en mi vida. Durante mucho tiempo creí que no era suficiente, que no merecía prosperar.
Esta creencia me mantenía atrapado en empleos de poca paga y sin perspectivas. Solo cuando empecé a cambiar la imagen que tenía de mí mismo, mi vida también comenzó a cambiar. Empecé a verme como alguien capaz de crear riqueza, de enseñar, de inspirar. Y esta nueva visión de mí mismo hizo que nuevas oportunidades se acercaran, casi como si el mundo estuviera esperando a que yo creyera en quien realmente era. La ciencia también apoya esto. Investigadores han descubierto que cuando una persona crea y repite mentalmente una nueva autoimagen, el cerebro comienza a reorganizar sus conexiones, reforzando comportamientos alineados con esa visión. Esto explica por qué los atletas de alto rendimiento visualizan sus victorias incluso antes de competir. El cuerpo sigue a la mente, y la mente sigue a la identidad que cree real. Así que reflexiona. ¿Qué ves cuando te miras en el espejo? ¿Ves a alguien capaz, digno y listo para prosperar? ¿O sigues viendo a alguien limitado por el pasado, por los fracasos y por creencias heredadas? La respuesta a esa pregunta revela por qué vives la vida que vives hoy. Porque, al final de cuentas, no es el mundo el que decide tu valor. Es tu propia imagen la que determina cómo te responderá el mundo. Si quieres cambiar tus resultados, empieza por cambiar la forma en que te ves a ti mismo. Alimenta una nueva imagen cada día, incluso si al principio te parece algo raro. Con el tiempo, esta imagen se convertirá en tu nueva identidad, y tu identidad siempre da forma a tu destino. El espejo nunca miente, simplemente te devuelve la versión de ti que tú mismo elegiste creer. La vida que experimentas hoy es solo un reflejo de lo que crees ser. Por mucho que digas que quieres prosperar, que sueñas con abundancia, que anhelas relaciones sanas, si muy dentro de tu mente todavía te ves limitado, indigno o incapaz, tus acciones y decisiones confirmarán esa creencia. El mundo no responde a lo que dices, sino a lo que realmente crees de ti mismo. Por eso tanta gente rechaza oportunidades sin siquiera percatarse. Se esconden detrás de frases como «no es el momento adecuado», «no tengo tiempo», «no tengo los recursos», cuando en realidad lo que hay detrás de esas palabras es una identidad que no se cree preparada para vivir algo más grande. ¿Cuántas veces te has topado con una oportunidad de crecimiento, pero la has dejado pasar porque pensaste que no estabas listo? ¿Cuántas veces dejaste de postularte para un mejor empleo? Dejaste de invertir en una idea. Dejaste de acercarte a alguien que podría cambiar tu historia simplemente porque, muy dentro, creíste que no lo merecías. El límite jamás estuvo afuera de ti, siempre estuvo dentro. No lo impone la sociedad, la economía, tu familia o tu pasado. Lo impone la imagen que guardas de ti mismo. Yo mismo viví en esta prisión invisible durante muchos años. Cuando aún tenía trabajos sencillos, creía que los grandes logros estaban reservados solo para otras personas. Pensaba, esto no es para mí, ni con mi formación, ni con mis antecedentes. Este pensamiento me mantuvo atrapado en un ciclo en el que apenas sobrevivía. Solo cuando cambié la imagen que tenía de mí mismo, mi realidad empezó a responder. Porque el mundo exterior siempre se ajusta al mundo interior. Y este es el punto más importante. No atraes lo que deseas, atraes lo que crees que eres. Por eso tanta gente sueña con ser rica, pero sigue viviendo en escasez. Desean prosperidad, pero se ven siempre endeudados. Quieren amor, pero se ven como indignos. Aspiran al éxito, pero alimentan hábitos de autosabotaje. Es como intentar sintonizar una estación de radio estando en la frecuencia equivocada. Puedes girar la perilla cuanto quieras, pero mientras no sintonices la frecuencia, nunca escucharás la música adecuada. Por otro lado, cuando eliges conscientemente cambiar la forma en que te percibes, el juego comienza a darse la vuelta. Cuando empiezas a actuar como si ya tuvieras lo que quieres, envías nuevas señales a tu subconsciente y al universo. No se trata de fingir, sino de entrenar tu mente para creer en una nueva identidad. A partir de ahí, tus acciones cambian, tu energía cambia y las circunstancias a tu alrededor empiezan a alinearse con esta nueva versión. Recuerdo que me encontré con innumerables personas en seminarios y entrenamientos
que transformaron sus vidas no porque recibieron algo de fuera, sino porque cambiaron la forma en que se veían a sí mismos desde dentro. Vi a personas sencillas, con poca o ninguna preparación académica, crear negocios prósperos y carreras brillantes porque se permitieron creer que eran capaces. Y también vi a otros, con diplomas, oportunidades y recursos, permanecer estancados en vidas de frustración porque no cambiaron la imagen que tenían de sí mismos. Así que reflexiona ahora. ¿Quién crees que eres? Esa respuesta es más poderosa que cualquier meta que anotes en papel, porque al final de cuentas, nunca sobrepasarás el límite de lo que crees merecer. Si tu identidad es pequeña, tus resultados serán pequeños. Si tu identidad es grande, tu vida se expandirá inevitablemente. Todo lo que deseas ya existe. La pregunta es, ¿estás dispuesto a convertirte en la persona que vive esa realidad? Porque el mundo nunca te trata como realmente eres, sino como te ves a ti mismo. Y en el momento en que modificas esa visión, también cambias todo el destino que tienes por delante. Hay un punto que la mayoría de la gente se le olvida al hablar de cambios en la vida: el entorno. Puedes estar decidido a cambiar, tener nuevos hábitos e incluso creer que ya no eres la misma persona. Pero si tu entorno sigue siendo el mismo, te arrastrará de forma constante a los viejos patrones. Esto sucede porque el subconsciente está fuertemente influenciado por lo que ves, escuchas y experimentas cada día. Si estás rodeado de personas negativas, conversaciones con mentalidad de escasez, entornos que refuerzan las limitaciones, será casi imposible sostener una nueva identidad por mucho tiempo. Yo mismo lo viví de primera mano. Cuando empecé a cambiar mi mentalidad, me di cuenta de que todavía estaba rodeado de gente que se quejaba del gobierno, de su jefe, de su sueldo, que se reían de cualquier intento de soñar en grande. Durante algún tiempo, intenté llevar a cabo esta transformación solo, pero cada vez que me reunía con esas personas, sentía cómo mi entusiasmo se diluía. Era como si tuviera que luchar contra mi propia evolución. Solo cuando tomé la decisión de modificar mi entorno, de buscar nuevas compañías, de leer libros que expandieran mi visión, de escuchar a diario mensajes que reforzaran mi nueva identidad, finalmente logré consolidar la transformación. Y quizás tú también lo hayas sentido. ¿Has notado cómo después de hablar con ciertas personas te sientes más pesado, cansado, sin ganas? ¿O cómo, por el contrario, después de estar con alguien que irradia confianza y energía positiva, te vas inspirado, lleno de ideas y con ganas de pasar a la acción? Esto no es una coincidencia. La energía que te rodea moldea tus propias vibraciones internas. La investigación en psicología social nos demuestra que el comportamiento humano es altamente contagioso. Estudios muestran que las personas tienden a reflejar los patrones de los grupos a los que pertenecen, ya sea en términos de salud, finanzas o incluso emociones. Si pasas tiempo con individuos que gastan más de lo que perciben, pronto empezarás a adoptar ese mismo hábito. Si te juntas con gente que nomás se la pasa quejándose, rápido vas a ver que tú también le agarras la maña. Pero si te rodeas de personas que están creciendo, aprendiendo y prosperando, solito vas a sentir cómo te jalan hacia esa misma dirección positiva. Tu entorno es como la tierra donde siembras tus semillas. Por muy buena que sea la semilla, si la tierra no sirve, no va a brotar. Le puedes echar agua, puedes insistir, pero sin los nutrientes adecuados, nada va a florecer. Igualito, puedes tener los sueños más grandes y las intenciones más puras, pero si te quedas en el mismo ambiente tóxico, tu potencial para crecer se va a ahogar. Por eso siempre digo, si de verdad quieres un cambio bien cañón, ponle mucha atención al ambiente donde te mueves. Esto significa ser bien selectivo con quién compartes tus sueños, qué información consumes diario y dónde decides invertir tu tiempo valioso. Elige conscientemente rodearte de personas que te levanten, contenido que te inspire y situaciones que refuercen la versión de ti mismo que quieres ser, no la que fuiste antes. Así que, tómate un momento para reflexionar. ¿Tu ambiente actual fortalece tu nueva identidad o te mantiene atorado en tus viejas costumbres? Esta
es una de las preguntas más importantes que te puedes hacer en la vida, porque al final de cuentas, no basta con solo cambiar por dentro. También necesitas acomodar el mundo a tu alrededor para que tu nuevo yo tenga todo el espacio para crecer. Si estas palabras te llegaron, seguro hay alguien cercano que también necesita escucharlas. Piensa en una persona especial a la que de verdad le pueda servir este mensaje y compártele este video ahorita mismo. Los pequeños gestos tienen un poder increíble para transformar vidas y a lo mejor tú puedes ser el empujón para que alguien importante despierte a una nueva realidad. De verdad aprecio mucho que hayas estado aquí y ya me muero de ganas de verte en el próximo video.